Hace una semana, cuando platicamos con Andrés Oppenheimer, la Embajada de México en Quito estaba rodeada por policías. Dentro de la embajada se encontraba Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, quien en diciembre se había refugiado ahí. Y bueno, pues había muchos rumores respecto de lo que podría pasar. La autoridad ecuatoriana, con razón o no, temía una fuga de este personaje, y en esa misma semana pues se había generado una polémica en torno de declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el pasado proceso electoral en Ecuador, que molestaron mucho a las autoridades del país y que las llevaron a declarar persona non grata a la embajadora de México, Raquel Serur. Todo eso estaba pasando cuando hablamos con Andrés Oppenheimer, y en la noche pues incursionó la policía ecuatoriana en la sede diplomática, se llevó a Jorge Glass, y eso llevó a México a romper relaciones con Ecuador. Vamos a escuchar nuevamente, como todos los viernes, a Andrés Oppenheimer sobre este tema. ¿Cómo viste la evolución de las cosas, querido Andrés? Buenos días. Hola Pascal, gusto en saludarte. Bueno, Pascal, como tú sabes, México ahora anunció que va a demandar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, ha roto relaciones con Ecuador, como tú bien dijiste. Y lo cierto, Pascal, es que México tiene razón en que Ecuador violó la Convención de Viena que establece esta convención de 1963, que las embajadas son territorio soberano del país que representan. O sea, tú no puedes, si tú entras en la embajada de otro país, es como si estuvieras entrando en otro país. Ahora, Ecuador argumenta que antes de que tomara la embajada de México en Quito, México no solo había interferido en sus asuntos internos al cuestionar la legitimidad de las elecciones ecuatorianas, sino que había dado asilo político a un delincuente común, y eso, según Ecuador, viola la Convención de Montevideo de 1933 y la Convención de Caracas de 1954, que dicen, palabras más, palabras menos, que ningún país puede dar asilo a un delincuente común. El asilo es para motivos políticos, y Ecuador considera que Jorge Glass es un delincuente común porque tiene una, eh, un juicio, no solo un juicio, sino un veredicto en su contra de culpable. Entonces ellos lo ven no como un perseguido político, sino como un delincuente común. Ahora, Pascal, lo irónico de todo esto no es tanto lo que dice México, porque como decía recién, es cierto que Ecuador violó la Convención de Viena, sino lo que están diciendo algunos amigos de México, como Venezuela y Cuba, que están diciendo que esto fue un acto sin precedentes en la historia de América Latina. Bueno, están ocultando, ignorando convenientemente el hecho de que Cuba invadió dos veces embajadas de otras naciones eh, en La Habana. El 9 de diciembre de 1980, Cuba invadió la Embajada del Vaticano en La Habana, buscando a varias personas que estaban pidiendo asilo político ahí, y tres hermanos de 19 a 25 años, llamados Ventura, Cipriano y Eugenio García Marín, de apellido, fueron capturados por tropas cubanas en la misión diplomática y ejecutados 3 semanas después, según Archivo Cuba, Pascal, que es una organización de investigación cubana en Washington y Miami. Y después hubo otro caso, el 21 de febrero de 1981, en que tropas cubanas invadieron la Embajada de Ecuador en La Habana, donde se habían refugiado 15 miembros de una familia, y un joven de 15 años, Juan Owen Delgado, murió poco después víctima de una golpiza cuando estaba en manos policiales. Ese caso es discutido. Algunos dicen de que los funcionarios ecuatorianos habían sido tomados rehenes y que pidieron ayuda a las autoridades cubanas. Pero lo cierto es que Cuba invadió dos veces embajadas eh, extranjeras en La Habana, con consecuencias mucho más trágicas, porque murió mucha gente, y ahora están en la primera línea
de las denuncias contra Ecuador, cosa que es bastante irónica, Pascal. Pues sí, digo, hay todo un contexto. Yo creo que nadie niega la gravedad de la invasión. Creo que la Convención de Viena es clarísima, pero al mismo tiempo, pues no se puede negar que las acciones judiciales emprendidas en contra de Jorge Glass, pues tienen muchos aspectos respecto de la actuación de este servidor público. Se ha recordado pues cómo las embajadas de México en Chile, en Argentina, pues no fueron violadas por los dictadores que dieron golpes militares en esos países, cierto, pero también es cierto que pues la embajada de México no se había prestado, o una embajada mexicana no se había prestado a darle refugio a un personaje con esos antecedentes tan cuestionables que parecieron, que pareció que México pues pasó por alto simplemente por la afinidad ideológica. A mí, Pascal, no me extrañaría, y esto puede sonar un poco extraño, pero en base a mi experiencia viendo estos conflictos, a mí no me extrañaría, Pascal, que este conflicto se extienda algunas semanas, Ujú, pero que después se arreglen las cosas y no pasen a mayores y los dos países restablezcan relaciones en silencio una vez que esto haya salido de los titulares. Porque Pascal, hoy por hoy, tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se están beneficiando políticamente de esto porque ambos están siendo vistos en sus ujú, respectivos países como presidentes valientes que defendieron ujú, a su país. Curiosamente, mira, López Obrador tiene dentro de pocas semanas, en 2 de junio, las elecciones. En México, Novoa tiene un referéndum el 21 de abril que va a ser clave para sus posibilidades de reelección. Y esto le vino de perilla, porque incluso hay quienes especulan que lo ujú. hizo en parte por motivos políticos, Pues sí. porque venía con una popularidad muy alta. Él se está presentando como el Bukele del Ecuador, Ujú. el hombre que va a luchar contra las pandillas y la delincuencia y la ola de homicidios que está sacudiendo Ecuador. Y esto lo pone como un hombre que está Muy bien. tomando el toro por las astas y actuando contra la corrupción y contra la violencia. Bueno, pues ya veremos Y cómo sí. evoluciona esto. Querido Andrés, te agradezco el comentario. Te mando un abrazo. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Gracias.